dentro de la misma palabra Babilonia, Babel, en hebreo significa la confusión. Y en el capítulo 11 del libro de Génesis encontramos la primera rebelión mundial masiva en contra de los mandamientos de Dios. Rápidamente, como un antecedente, vino el diluvio, la destrucción humana, donde sobrevivieron solamente 8 personas. Noé, su esposa, a sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y viene de Cam, uno de los hijos de Noé, en el capítulo 10 del Génesis, que su hijo primero fue Cus, y de Cus nació Nimrod. Entonces se encuentra en Génesis 10, del 1 al 4. Y Nimrod, o sea, el nieto de Cam, que fue la descendencia que originó más problemas y que continúa desarrollando problemas en el mundo, que es la tierra de Canaán o los cananitas, amorreos, jebuseos, etcétera, etcétera, de donde está actualmente el conflicto más grande de toda la historia, que está en el Medio Oriente. Vemos que Nimrod se le nombra el primer rebelde de la historia. Dice en Génesis capítulo 10, versículo 8, y Cus engendra a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso, el primer Gibor, en el hebreo, que significa la primera persona que tuvo que sobresalió sobre todos los demás hombres y fue cazador delante de Jehová. Aquí la palabra no significa que haya sido cazador de bestias o de animales, sino fue el primer cazador de seres humanos, por lo cual se dice Nimrod, vigoroso cazador, y el comienzo de su reino fue Babel. Así que tenemos una estructura muy delineada, muy clara en la Biblia, donde Babel comienza a levantarse el grupo de personas que se opusieron por primera vez de manera masiva, repito, en contra de los mandamientos de Dios. ¿Cuál era la rebelión de este grupo de hombres en el tiempo de Nimrod, que fue el que levantó la torre de Babel en contra de Dios? Bueno, pues Dios le había dicho a Noé en el capítulo 9, después del diluvio: propáguense y fructifiquen por toda la tierra, vayan y llenen toda la tierra. Y se junta por primera vez un grupo de personas dirigidas por Nimrod en la torre de Babel para decir: no, de ninguna manera. Vamos a unirnos, vamos a convergir todos en el mismo pensamiento, vamos a levantar una torre que llegue al cielo, vamos a una ciudad y hagámonos un nombre. ¿Qué es lo que vemos aquí espiritualmente? Porque al venir a la Biblia, pues no solamente veamos las acciones de los seres humanos, sino lo que se encuentra detrás de los seres humanos, que es la dimensión espiritual. Y aquí vemos el plan satánico por toda la historia del ser humano. ¿Cuál es el plan satánico? Que no hubieran varias naciones, que se reunieran todas en un solo grupo, porque a Satanás le conviene dirigir más a un solo hombre que a 200 presidentes que hay actualmente en las naciones en el mundo. Es mucho más fácil influenciar un solo hombre y que ese hombre influencie a todas las demás naciones. Entonces aquí vemos que este plan se va a culminar con la llegada del anticristo. El anticristo, ¿cuál es el plan del anticristo? Un solo gobierno, un solo hombre como líder, una sola religión, un solo poder político, una sola economía, un solo ejército. Así que lo que comienza en Babel va a terminar con el anticristo. Muchos geólogos, paleontólogos y arqueólogos han tratado de precisamente buscar dónde se originó el ser humano y han descrito al África, al continente africano, como el inicio de la raza humana. Es una gran equivocación, desde luego. Esa es la opinión que ellos tienen, porque no hay nada científico ni tampoco genético en esta descripción. Pero la Biblia claramente nos muestra que cuando Dios llama a Abraham, que ya después del diluvio, ahorita estamos situados históricamente a 1500 años desde Adán. Adán sabemos que vivió 930 años, después tuvo a Set, después Set ya vino toda la descendencia, Enoc, Lamec, y después viene Noé, que estamos hablando que a los 500 años Noé
tiene a sus 3 hijos. O sea, cuando él comienza en el arca, es cuando comienza el diluvio, y a los 600 años después que Noé tenía ya de edad, vemos nosotros que sus hijos pues ya tenían sus 3 esposas con sus descendientes que nacieron en la nueva tierra. Pero esto es importantísimo porque cuando Dios llama a Abraham, lo llama de Irak, de Ur de los Caldeos, Génesis capítulo 11, capítulo 12. Y cuando vemos que viene de Irak, toda esta zona de la Mesopotamia que acabas de mencionar, que está dividida por 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, aparecen en Génesis capítulo 2, donde se encontraba el huerto del Edén. O sea que bíblicamente no hay vuelta de hoja. Sabemos claramente que el origen de la civilización tuvo lugar en el Medio Oriente. Y es importante que así como aparece el río Éufrates desde el principio de la civilización y Babilonia, termina en el Apocalipsis, Apocalipsis 9, el río Éufrates, donde están atados 4 principados satánicos que van a ser desatados en la tribulación, y Babilonia también. Entonces, cuando vemos nosotros estas características, pues no podemos más que alabar a Dios por la grandeza, la exactitud, la veracidad, los impresionantes detalles de las Sagradas Escrituras, que no se encuentran en el hinduismo, ni en el islam, ni en el budismo, ni en ninguna otra religión, ni en ningún otro libro de los billones de volúmenes de literatura que hay en las bibliotecas. Entonces la Biblia nos describe claramente el origen de la humanidad, y cuando vemos que después del diluvio ya se reúnen, como decíamos anteriormente, masivamente para irse en contra de Dios, es importante que podamos entender el plan que hay detrás, porque en esto tenemos que enfatizar. Es Satanás el que desde el principio de la humanidad ha tratado de destruir la semilla que Dios profetizó en Génesis 3:15. Entonces, toda la Biblia lleva una línea de una semilla. Toda la Biblia está caracterizada genéticamente, porque el Mesías tenía que venir de la semilla de Eva, de la primera mujer que se le llama la madre de las naciones, ¿verdad? Entonces, Eva tenía que ser la progenitora para que pudiera descender de ella la semilla, y tenía que ser un varón el que vendría como Mesías. Entonces, por esta explicación de que José no se podía meter con María, porque la semilla o el cromosoma YX de José estaba infectado. Qué increíble que hace 2000 años la Biblia nos relatara la historia de María y de José, que no podían ellos más que tener una amistad, no se podían reunir sexualmente para que el Mesías naciera de una forma virginal. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo explica desde el principio del Génesis, claro, que la semilla de la mujer iba a herir a Satanás, y la semilla de Satanás iba a herir entonces a lastimar al Mesías. Entonces aquí lo encontramos claramente definido. Y otra cosa importante es la siguiente: el capítulo 10 del Génesis no está cronológicamente ordenado con el capítulo 11 del Génesis, porque el capítulo 10 del Génesis es el resultado de la dispersión del capítulo 11. O sea, que el capítulo 10 debería ser el capítulo 11 y el capítulo 11 debería ser el capítulo 10, porque la Torre de Babel es primero, y ya después de esta dispersión que hubo, vinieron entonces las 70 naciones que se encuentran en el capítulo 10. Y lo vemos también en el libro del Apocalipsis. Si vemos Apocalipsis capítulo 13, ya el anticristo está gobernando. En el capítulo 11 apenas está saliendo la bestia del abismo. En el capítulo 17 ya está gobernando o comenzando a gobernar con las religiones del anticristo. Ni entonces el Apocalipsis, concluimos, tampoco es un libro cronológico ordenado, sino que Dios los ha puesto de esta manera para que nosotros podamos estudiar, investigar y poder acomodar, ordenar las cosas, para que en eso está nuestra responsabilidad. Dios nos diseña y nos da las piezas del rompecabezas y nosotros las acomodamos. Entonces muchas veces no tenemos el rompecabezas que creíamos que podíamos tener hasta que continuamos estudiando las Sagradas Escrituras. Nos encontramos exactamente a 1500 años desde Abraham.
O sea, el diluvio tuvo lugar 1500 años a partir de Adán, perdón. Entonces, de Adán al diluvio, a Noé, estamos con 1500 años de historia. Ahora, esto es claro porque en esos 1500 años de historia, ¿qué idioma se habló? ¿Qué lengua se habló? El hebreo, con algunas variaciones de arameo, porque el arameo ya lo absorbieron más en la cautividad babilónica hasta el tiempo de Daniel. Entonces encontramos que aquí tenían, dice Génesis 11:1, toda la tierra una sola lengua, que es la palabra Safán, con ese de Samuel en el hebreo, y una misma palabra, o sea, hasta aquí todo el mundo hablaba hebreo. Y cuando viene esta dispersión y este juicio de Dios en contra de esta obra que estos hombres querían hacer, las lenguas son cambiadas, y esto es increíble porque hasta este momento no existe ninguna descripción de ningún lingüista, de ningún etimólogo que pueda decirnos cómo se originaron los lenguajes. Sabemos que tenemos raíces hebreas, griegas y latinas principalmente, que son el fundamento casi de todas las lenguas que se hablan actualmente en el mundo. Y después los dialectos que ya se derivaron de algunos lenguajes como barbarismos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero esto es increíble porque dice la Biblia que entonces tenían unas mismas palabras y entonces salieron del oriente, venían todos este grupo de personas y se juntaron en la llanura de Sinar. Génesis 11:2. Cuando hablamos y oímos en la Biblia la tierra de Sinar, esto es muy importante, la tierra de los caldeos o Babilonia, estos tres términos se refieren al mismo punto geográfico. La tierra de Sinar y la tierra de los caldeos es Babilonia, que es precisamente Siria e Irak del tiempo moderno. O sea, donde se encuentra ahorita Irak y Siria, esa porción territorial es lo que en la Biblia se llama la palabra Babilonia. Y ahí es de donde el anticristo va a surgir bíblicamente. Bueno, ya hemos hablado mucho de esto, pero ahí también va a reconstruirse un centro comercial, Zacarías capítulo 5, que va a controlar el mundo entero en el comercio y que va a ser destruido en Apocalipsis 18 con la Babilonia comercial. Entonces, esto es importante porque los lenguajes fueron confundidos por la ambición del ser humano de independizarse de Dios. Y es interesante también que los seres humanos en la segunda etapa dijeron, bueno, ¿verdad? Pues es la llanura de Sinar, y de ahí en adelante, durante toda la Biblia, esta zona geográfica es la más importante satánicamente, porque en Apocalipsis 9, cuando viene ya el juicio de las trompetas, vemos que hay 4 ángeles, como mencionábamos, atados junto al río Éufrates, que se encuentra en el área de Babilonia. Y esto es interesante también porque el presidente Saddam Hussein, en los 90, cuando él quiso reconstruir Babilonia, y se va a reconstruir bíblicamente, pues mandó poner hasta las monedas con una esfinge de él de un lado, con el lado de Nabucodonosor del otro lado, e inició construcciones tremendas que todavía están cerca de Bagdad, porque ahorita ya Bagdad no existe, hay otra ciudad que tiene otro nombre, pero ahí están las construcciones de lo que Nabucodonosor construyó y Saddam Hussein quiso renovar. Así que venimos a un punto histórico y profético en la Biblia interesantísimo que nos está hablando, vuelvo a repetir, en la modernidad de lo que la Biblia profetizó hace miles de años. Que dice el versículo 3, Génesis 11, que el material que usaron, esto es muy importante, eran ladrillos en lugar de piedra. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no usaron piedras? ¿Por qué usaron ladrillos? Lo vamos a explicar. Y el asfalto en lugar de mezcla. Cuando aparece aquí la palabra asfalto, shemar en el hebreo, es el adobe o el cieno, ¿verdad? Que son materiales pues realmente que no son duraderos, en otras palabras, no es cemento. Y en lugar de mezcla, la palabra mezcla o mortero, ¿verdad? Es el mortero con agua. Pero más adelante encontramos nosotros que cuando Dios le ordenó a Israel construir el altar o las cosas que iban a hacer tenían que ser de piedras,
no podían atreverse los judíos a usar otro material mezclado como el que hicieron en la Torre de Babel, porque Dios hizo las piedras, o sea, todo lo que encontramos en la naturaleza son piedras, y dijo Dios, esto yo lo he hecho para que ustedes hagan y construyan con lo que yo he hecho. Meterse a hacer una construcción para los judíos con asfalto o con ladrillo implicaba la mano o el esfuerzo del ser humano. Entonces, esto era lo que quería Dios dejar muy en claro. Si ustedes usan asfalto y mezclan otras cosas, que fue lo que hicieron en Babel, no, aquí Dios estaba fuera de la ecuación, vemos que es la obra humana, y toda obra humana será deshecha, porque no fue hecha conforme a la voluntad de Dios. Por eso la piedra era tan importante, porque las piedras no las hicimos nosotros los humanos, las hizo Dios. Así que el altar que tenían los judíos o las obras de los judíos tenían que ser forzosamente de piedra. Luego dice que cuando se reunieron ya para poder determinar qué iban a hacer con estos materiales hechos por manos humanas y no por Dios, edifiquémonos una ciudad. Y es exactamente esta ciudad la que el anticristo va a construir, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 18. Perdón. Y una torre. La torre nos habla de una religión. Vámonos al cielo. Por medio de nuestros esfuerzos, vamos a tratar de impedir también que si viene otro diluvio, pues ya el diluvio no nos alcance, porque vamos a hacer una torre mucho más alta que el diluvio para que ya el agua no nos alcance. Este es el propósito de estos hombres, pero principalmente nos habla, cuando la palabra Babel es confusión, que es lo que implica todas las religiones del mundo. Podemos llamarle como querramos a las religiones del mundo, todas las religiones fueron inventadas por nosotros. Son métodos que nosotros hemos iniciado para sustituir siempre a Dios. Siempre será todo lo que el hombre haga independiente de Dios. Está sustituyendo, como dice Romanos 1, lo que Dios quería para nosotros. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dimos gracias, y se envanecieron en sus razonamientos, su corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, el ser humano se convierte en necios. Y este problema lo enfrentó la mujer samaritana. ¿Cómo el Nuevo Testamento explica todo lo que sucede en el Antiguo Testamento? Porque la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Juan capítulo 4, era una mujer religiosa, pero llevaba ya 5 maridos. Pero cuando Cristo comienza a platicar con ella, la mujer religiosa, escuchemos con mucha atención, aquí está la clave, le dice a Jesús, bueno, ustedes dicen que en ese templo en Jerusalén y nosotros que acá, ¿quién tiene entonces la verdad? Y es la pregunta de todos. Oye, ¿qué religión es la verdadera? Los musulmanes dicen que Mahoma, los hindúes que Vishnu, Krishna y Shiva, los budistas dicen que Gautama Buda, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo saber la verdad? Y Jesús le contesta a la mujer samaritana con 2 palabras nada más, deshaciendo lo que es todas las religiones. O sea, ninguna religión te va a ayudar, ni en ninguna religión se encuentra la salvación. La exclusividad de la salvación, le dice Cristo, mujer, créeme a mí. O sea, no creamos ninguna otra religión, ningún otro libro, creámosle a lo que Jesús dijo. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que cuando le creemos a Jesús, ¿y dónde está Jesús? Pues en las Sagradas Escrituras. Y venimos a la palabra de Dios a encontrar las palabras de Jesús. En sus palabras vamos a encontrar la vida eterna. En la Biblia encontramos las teofanías, que son las apariciones de Dios en forma humana, como el ángel de Jehová, por ejemplo, que es un término que se usa para que veamos que era Jehová realmente, en la persona de Cristo ya en el Antiguo Testamento, en forma humana, apareciéndose a los hombres. Nos habla Dios de los ojos de Dios, que sus párpados ven, sus ojos examinan. Nos habla en Daniel 7 que Dios está sentado. Para que esté sentado, pues tienes que tener la figura humana.
con el pelo blanco, como un anciano, etcétera, etcétera. Y todas estas formas en las que la Biblia usa, o este lenguaje, es para que nosotros podamos, en el limitado conocimiento y lenguaje que tenemos, poder entender o a buscar una cosa que pudiera ser paralela a lo que espiritualmente Dios nos quiere describir. Y por eso dice el versículo 6 de Génesis 11, dijo Jehová, el pueblo es uno, o sea, ya nada los va a hacer desistir. Y han comenzado y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Siempre cuando Dios ve que el ser humano, tanto individual o familiar, o nacionalmente o mundialmente, llega el punto en el que yo no quiero saber nada de Dios, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, no hay ningún problema. Ahí es cuando viene el juicio de Dios. ¿Y sabes cuál es el juicio de Dios? Dejarte hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, si alguien quiere insistir en hacer algo, Dios tiene que intervenir. Entonces, mundialmente, ahorita el mundo ha llegado a un punto donde no vamos a hacer a un lado a Dios, y Dios, ¿qué va a hacer? Va a confundirlos, porque es como están los seres humanos ahorita confundidos, como está ahorita el presidente de Estados Unidos completamente confundido, como está el de Francia, como están en Inglaterra, etcétera, etcétera, porque es el juicio de Dios. Ya podemos ver el juicio de Dios en las naciones por el amor de Dios. Estamos bajo un juicio muy grande, y después del juicio, ¿verdad? Dice la Biblia que primero Dios va a juzgar a la iglesia. Primera de Pedro, el juicio comienza en la iglesia, y ya comenzó Dios a hacer muchos juicios muy grandes en las iglesias cristianas en el mundo entero. Y al mismo tiempo va a juzgar al mundo, porque después el mundo sigue, y si Dios está juzgando a las iglesias ya, pues el juicio va a ser más grande contra el mundo. Entonces, nada les hará desistir, y dijo Dios, la única forma de poder evitar que lleguen con esta locura es confundirlos. En este caso fueron las lenguas. En el siglo XX Dios está confundiendo la mentalidad, la forma de hacer las cosas, los planes que estamos tratando para desarrollar como el Foro Económico Mundial. Escuchemos esto, ya Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, ya salió hace algunos meses. ¿A quién creen ustedes que dejó Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial? Para que él sea, vean ustedes en Google, a Yuval Noah Harari, un muchacho judío, no más de 40 años, homosexual, y comienza a decir que Cristo no existe, que la inteligencia artificial va a crear una nueva Biblia y que va a desarrollar una nueva raza humana. Entonces, la confusión no podía ser más grande que en la Torre de Babel. Dios tiene que de alguna manera confundir a los seres humanos, y la mayor parte de ellos es con la locura, porque el ser humano que se aparta de Dios, que vive confundido, será confundido más y más y más, y llegará a la locura como han llegado los hombres y como llegará el futuro gobernante mundial, que es el anticristo.